Anabel Belleza. DND Estanero del Presupuesto na Bugle. Ac Yesti Tira. Revista Cultural. Online. También no podemos dejar de lado la evaluación de la ejecución, porque al menos para el 2023 decían que iban a invertir 248 millones en escuelas, y cuando vemos la ejecución presupuestaria apenas han ejecutado 32 millones. O sea, están repitiendo en los proyectos de inversión pública proyectos que han venido poniendo en el presupuesto años atrás. Entonces, todos esos elementos son los que también deben valorarse, porque si no han ejecutado y tenían asignación presupuestaria, ¿dónde está ese dinero? También eso uno lo puede revisar cuando ve las transferencias al presupuesto, los refuerzos y todo eso. Entonces creo que hay que seguir atentos a todo el desarrollo. La discusión en la comisión ya sabemos cómo va a ser. Son los ministros o los funcionarios a defender lo que han presentado, y sería bueno abrir la participación también a otras voces, como el caso de estos expertos en la materia, para que aporten, porque al final lo que debería buscarse es construir colectivamente en un tema que es fundamental para todo Ac país, como un Tira. presupuesto. Revista Cultural. Online. ¿Continuarán negando el voto a la prórroga del régimen de excepción? En eso hemos sido enfáticas. Yo creo que la población tiene clara nuestra posición. El régimen de excepción no responde a una verdadera política de seguridad ciudadana. Hemos dicho nuestros motivos, lo hemos explicado de manera detallada, porque no solamente, digamos, ese enfoque ha permitido capturas masivas sin previa investigación que han terminado en capturas de miles de personas inocentes. El gobierno tuvo desde el primer día, el 1 de junio de 2019, las leyes necesarias, los recursos necesarios para ir detrás de los pandilleros, para capturar a los criminales. Lo que el gobierno no le ha transparentado a la gente el por qué no lo hizo. ¿Qué pasó con el supuesto plan control territorial? Si era exitoso, si tenían ellos éxito en un tema de control del territorio, ¿qué pasó en marzo del 2022? Que hizo que hubiera el asesinato de más de 80 personas en nuestro país, y el gobierno no ha justificado, no ha dicho ya Revista capturamos a quienes Cultural. cometieron Online. esos delitos, sino que al contrario, vemos una medida que se sigue prorrogando, violentando derechos de muchas familias, en el caso de personas inocentes, y lo recalco porque hay voces mentirosas que les gusta difundir, desinformar, y en este caso nosotros seguiremos insistiendo. El gobierno no tiene una verdadera política de seguridad ciudadana. El régimen, suspenderle derechos a todo el mundo, no implica una verdadera política de seguridad. Ya deberían estar planteando una política de seguridad ciudadana, porque entonces va a vivir eternamente la población sin derechos en este país, porque el gobierno es incapaz de perseguir el crimen si no es suspendiéndole derechos a la gente. ¿Cuál es su opinión sobre los cercos militares? ¿Cree que sí brindan seguridad o solo se militariza el país? Mire, en este caso también desde la pandemia, desde inicios de la pandemia, nosotros cuestionamos ese tipo de medidas, porque al final dotar de poderes extraordinarios a una institución que no tiene una carrera formativa, al menos desde la firma de los acuerdos de paz, que cambió el espíritu del, en este caso, Ministerio de Defensa, del Ejército Nacional, es realmente incoherente darles esos poderes extraordinarios, y vemos cómo suceden cosas condenables como lo que pasó la semana anterior en torno a la violación de una menor por parte de, en este caso, soldados. Así hemos visto también otra serie de abusos en las comunidades. ¿Por qué no ponen un cerco militar en las colonias del Escalón o vaya camino al puerto, por ejemplo? Ahí también hay criminales a veces. Lo que pasa es que ese enfoque que este gobierno tiene criminaliza la pobreza, estigmatiza a nuestras juventudes. Solamente un joven, por estar condenado a ser pobre, a vivir en una zona vulnerable, ya tiene un grave riesgo de ser capturado, aun cuando no es delincuente. Y esto la gente lo denuncia. Entonces, yo no veo en qué cambia la situación el establecer este tipo de cercos. Al final, este gobierno aborda este tema lastimosamente de una perspectiva de propaganda o de imagen, y eso es lo que quieren vender con que se hace este tipo de acciones, pero al final vemos cómo suceden cosas condenables incluso en lugares donde están fuertemente militarizados. Entonces creo que no abona en nada, y debería el gobierno realmente ya sentarse a formular una verdadera política de seguridad, porque si no ataca las causas estructurales de la inseguridad en un país, al final esto es una bomba de tiempo, y quién sabe en qué va a derivar después, si la pobreza sigue incrementando, si la desigualdad sigue,
si en este caso la migración continúa, porque la gente se está yendo, aunque el gobierno diga que no. Obviamente esos son detonantes. Ac ISDT Tira, Revista Cultural, online. Sí, claro, y no del FMLN, eso lo puede ver en el BCR, en la encuesta de hogares y propósitos múltiples, como los mismos datos del gobierno, por ejemplo, señalan que la pobreza extrema, que tiene que ver con gente que come salteado, que pasa días sin comer, porque ya hay registros de eso, según el Centro de la Defensa del Consumidor, se ha duplicado con respecto a los hogares que había de pobreza extrema en el 2019. Pasaron, obviamente se ha duplicado exactamente la cantidad. Asimismo, el cierre del 2022 implicó que la pobreza en el país creciera 4 puntos. Viéndolo en otros números, se puede decir que en este caso 55,000 familias cayeron bajo la línea de pobreza. Si usted pone que una familia sea compuesta por 4 personas, por eso el mismo dato del Banco Central establece que la pobreza en nuestro país, o los pobres en nuestro país, ya superan el 1.7 millones de personas. 3 personas en un hogar tienen que tener salario. Es que para cubrir lo que hoy representa el costo de los alimentos, yo creo que aquí la gente Ac es la ISDT principal Tira, testiga. O sea, Revista uno va al Cultural, mercado online. con $20 que iba antes y que podía llevar un puño de verdura, un puño de fruta, hoy no alcanza. O sea, no es algo que uno se invente, la gente lo está viviendo. A la gente le está chillando la tripa por dejar de comer, o sea, son cosas que se viven en la realidad. Las cifras lo sustentan, pero creo que quien da fe de todo esto es la población salvadoreña, que sufre día a día el alza de los precios de los alimentos, y peor cuando hay condiciones externas que lo agravan. Pero las causas pueden ser externas, pero quien tiene la obligación de tomar medidas es el gobierno, porque para eso están ahí. Pero los hemos visto ignorar la crisis económica, la crisis de Ac alimentos, ISDT como que no Tira, existieron. Revista Claro, uno Cultural, entiende que online. quien tiene un salario y puede cubrir un tiempo de comida, no va a estar pensando en aquellas familias. Lastimosamente así funcionan estos diputados y diputadas que, teniendo una mayoría, podrían ponerla en función de resolver estos problemas, pero no lo hacen. Como FMLN han considerado meter unas iniciativas para que se congelen los productos o para un aumento del salario, y así ver de qué manera ustedes apoyan a la problemática y no solo la denuncia. Mire, desde el 2021, y gracias por la pregunta, porque obviamente nos permite transmitir que desde el 2021 hemos venido presentando iniciativas. Fuimos nosotras, y digo nosotras porque fue junto a la compañera Dina Argueta, en junio del 2021, recién habíamos entrado a este periodo, que presentamos una iniciativa de reforma al Código de Trabajo, donde se pedía que la revisión al salario mínimo no fuera cada 3 años como está actualmente, sino que se diera cada año y se tomara en cuenta el costo de vida, justamente ese parámetro, porque esto también sirve para medir la pobreza. Y bueno, mágicamente el gobierno a los días salió diciendo el último incremento Ac que había en el ISDT salario, Tira, que fueron Revista $60, Cultural, si online. se recuerda a la población. Claro, lo hizo en un madrugón para tratar de ocultar un tema que en ese momento señalaba corruptos de su gobierno, del gobierno actual. Pero bueno, más allá de eso, ese último incremento es del 2021, ya van 2 años, y el incremento en el costo de vida es increíble. O sea, hay en el área urbana un incremento, la gente tiene que desembolsar $50 más, y en el área rural ronda los $40. Por lo tanto, los salarios son insuficientes. Eso por un lado. Luego, comentaba hace un momento, en noviembre, por ejemplo, del 2021, hablo hace 2 años, ya la crisis golpeaba el bolsillo de las familias. Presentamos una iniciativa junto a ANTA, que es una asociación de trabajadores agropecuarios en nuestro país, para regular los precios de los insumos agrícolas, porque ya nuestros agricultores enfrentaban problemas para sembrar. Ahora se ha sumado el tema de la sequía y otras cosas más, el alza del precio del alquiler de la tierra, porque también tienen un problema, no son propietarios de la tierra. Pero ¿qué hace? Ac ISDT Tira, Revista Cultural, Una online. medida que es insuficiente. Al final hasta en eso tienen problemas a veces, porque la entregan de forma discrecional, no beneficia a quienes realmente se dedican a la labor agrícola, y hay una serie de irregularidades. Entonces hemos venido presentando propuestas. Este año presentamos una reforma a la ley de la ANDA para regular los cobros abusivos.
También en el 2021 o a inicios del 2022 presentamos a incrementar el subsidio a la energía eléctrica, que hoy por hoy en este caso, si no me equivoco, los 105 kilowatts, y nosotros pedíamos que se subiera a 199, al menos de manera temporal. Presentamos primero como partido la petición de que se quitara el IVA a los combustibles. También en el 2021 se dijo que éramos populistas. Después el gobierno vino aquí con su iniciativa y nosotros la acompañamos porque no somos irracionales. Aquello que identificamos que puede beneficiar a la gente, lo hemos ESDT Tira, Revista Cultural, vamos online. a denunciar todo aquello que no es de beneficio de la población y vamos a seguir proponiendo, como lo hemos hecho desde el inicio, eliminación del IVA a la canasta básica. Hemos estado elaborando una propuesta también que yo espero la otra semana poder presentar en torno a esta temática, que trascienda no solo eliminar el IVA, sino que lleve otros componentes, porque es importante también actualizar ese tema. No es posible que El Salvador tenga la canasta básica solo sobre 22 productos, cuando sabemos que claro, hoy la gente ni siquiera esos 22 puede cubrir, pero por eso es importante actualizar para poder implementar políticas públicas que realmente atiendan los problemas. Diputada Yosa, tengo una pregunta de una seguidora que es afín a su partido y trabaja en campaña con ustedes. Ella refiere de que no tienen presupuesto para la campaña política, que tenemos ya próximos presidenciales, diputados del CAL 2024. ESDT Tira, Revista Cultural, online. En equidad. Bueno, que si se le va a otorgar o se ha lanzado algún artículo donde no se le va a otorgar o qué sucede. No, lo que pasa es que hay un incumplimiento de ley por parte del gobierno desde el 2021. En el caso del FMLN no le han pagado la deuda política y es algo que de seguro van a mantener en este año para el proceso electoral 2024. Ahí quienes incumplen la ley son el gobierno. El mandato es claro desde la Constitución. Obviamente nosotros, a pesar de toda ese escenario adverso de una inequidad en la contienda que debería ser vigilado por la máxima autoridad, porque yo no entiendo qué orgullo puede sentir un partido que hoy gobierna de abusar de ese poder para ir en contra de otros participantes. No sé qué orgullo pueden sentir de jugar sucio, porque eso es jugar sucio, incumplir las leyes. Y ahí la Constitución es clara en torno al financiamiento de la deuda política, y que solo al FMLN no se le haya entregado todavía ni siquiera completo el 2021, pues obviamente es atentatorio, es un delito. Sin embargo, ya sabemos cómo están las cosas actualmente. Pero hoy mismo en la mañana que asistimos al tribunal a solicitar la inscripción de las últimas planillas de diputaciones, pues planteábamos, nosotros hemos ido para el FMLN, obviamente eso da inequidad en la contienda, pero no nos va a limitar a ir al encuentro de la gente. Hemos andado en el territorio, lo vamos a seguir haciendo, construyendo junto a la población nuestras propuestas de cara al próximo proceso. Pero sí me suma la denuncia que nuestro partido ha venido haciendo de manera reiterada. Han pedido en 7 ocasiones el pago de la deuda anterior y hoy por hoy no hay respuesta. Y es bien irresponsable escuchar a funcionarios, incluso de esta asamblea, referirse al tema como que no fuera cierto. Y ahí está la documentación que respalda que no se ha recibido el pago de esa deuda política, que, como lo repito, es la ley lo mandata. ESDT Tira, Revista Cultural, no hay online. nada que la ley, digamos, impida para que nuestro partido pueda recibir eso. Sí, y diputada, sobre la invasión en Guatemala, ¿El Salvador ya envió tropas o lo va a revisar? No, en Guatemala lo que hay hoy, y aprovecho para reconocer a nuestros hermanos y hermanas de Guatemala la valentía de salir a las calles a defender sus derechos, a defender su voluntad. Y pues están ahí en pie de lucha, y qué bueno que sean ejemplo y referencia para nuestros países de la región ante los gobiernos corruptos, ante gobiernos autoritarios. Creo que van a ser un faro en este momento donde hay graves retrocesos en la región latinoamericana con respecto a gobiernos autoritarios. ESDT Tira, Gracias. Revista Gracias a Cultural, usted, online. diputada. Gracias, se le agradece.